bueno amigos, a continuación vamos a realizar un problema de aplicación del cálculo diferencial dentro del ámbito de la economía mundial. Inclusive este ejercicio ha sido tomado como uno de los ejemplos que se puede utilizar para cambiar la vida económica de cualquier empresa. Vamos a ver a qué me refiero. En este problema podemos observar que lo que se busca es determinar el precio de un artículo, donde esta ecuación representa el precio del artículo según la cantidad de artículos que se vendan. Y por aquí tenemos una función que habla del costo que se produce dentro de la empresa después de fabricar cierta cantidad de artículos. Estamos hablando simplemente del dinero que se gasta al producir 50 artículos, 100 artículos, etc. Entonces, lo primero que nos pide en este problema es determinar la función de costo marginal. Y para esto vamos a tener en cuenta algo muy importante. El costo marginal no es más que la derivada del costo. Entonces vamos a tomar la función del costo y la vamos a tratar de derivar, lo cual sería lo siguiente. Decimos que la derivada de c de x sería igual a, y recordamos que la derivada de una constante es igual a 0, más la derivada de 23x. Recordemos que el resultado de esto es 23 y que esto es válido si y solo si la x está elevada a la 1. Si realizamos la suma de 0 más 23, el resultado sería 23 positivo. Esto quiere decir que cuando estamos produciendo un artículo más, vamos a obtener un aumento en el costo de 23, que para este caso no estamos seguros si estamos hablando de dólares, euros o colones. Realmente el problema no nos da esta información. Sin embargo, por hablar de 23, un número tan bajo, casi que podríamos pensar que debería andar entre una moneda que valga mucho más que el colón. Esto desde el punto de vista de Costa Rica, en donde el dólar es mucho más elevado el valor que el del colón. Sin embargo, a continuación nos solicitan determinar la función del ingreso y vamos a recordar que existe una fórmula específica para el ingreso. Es la fórmula que dice que el ingreso es igual al precio que tiene cada artículo multiplicado por el número de artículos que hemos vendido. Sin embargo, recordemos que anteriormente nos habían dado una fórmula para determinar el precio de cada artículo. Vamos a ver a qué me refiero. Recordemos que al inicio, en la lectura del problema, nos decía que esta era la ecuación del precio. Sin embargo, por sí sola no indica nada. Vamos a tratar de despejarla. Es decir, vamos a decir que el precio es igual a 35x positivo porque si está restando pasa a sumar, menos 280, lo cual quiere decir que si está sumando pasa a restar. Y de esta forma estamos obteniendo una ecuación que me da el resultado del precio de cada artículo según cierta cantidad de artículos que vamos a producir. En este caso, vamos a introducir dentro de la fórmula del ingreso el criterio de la función del precio. Es decir, el ingreso, según cierta cantidad de artículos que vamos a vender, va a ser igual al precio del artículo que estamos vendiendo por la cantidad de artículos que hemos vendido. Esta sería la cantidad total de dinero que ingresa a la empresa cada vez que se vende cierta cantidad de artículos. Sin embargo, siempre es bueno tratar de resolver todo lo que se pueda. Por ejemplo, podríamos multiplicar x por 35x, entonces el ingreso se me convierte en 35x a la 2 menos y multiplicamos x por 280 y entonces el resultado sería 280x. Y de esta forma nos damos cuenta que la función del ingreso es una función cuadrática, lo cual implica que tiene también concavidad. Y si tiene concavidad tendría también un valor mínimo y un valor máximo. En este caso, por ser cóncava hacia arriba, se habla de que tiene un valor mínimo, es decir, un ingreso mínimo. Pero según el problema que nosotros tenemos,
Lo que nos piden a continuación es el ingreso marginal. Vamos a entender que el ingreso marginal lo que nos va a informar es en qué punto, en qué cantidad de artículos vendidos nosotros vamos a tener un ingreso más veloz. Sin embargo, vamos a tener cuidado con este concepto. Más veloz quiere decir que va a cambiar más. Por ejemplo, vamos a preguntarnos con qué obtenemos mayores ingresos, con 200 artículos o con 250 artículos. Parece un poco extraño, pero muchas veces la producción de muchos artículos no necesariamente genera un ingreso mucho mayor a la producción de un poco menos de artículos. Y esto se puede visualizar con el ingreso marginal. Vamos a recordar que cuando hablamos de ingreso marginal, costo marginal, utilidad marginal, cada vez que le agregamos la palabra marginal, lo que quiere decir es que tenemos que derivar la función de la que estamos hablando. En este caso, vamos a tratar de obtener el ingreso marginal. Es por esto que tenemos que derivar la función del ingreso, lo cual sería lo siguiente. Vamos a tratar de obtener la derivada del ingreso para tratar de calcular el ingreso marginal en algún punto. Para este caso, si derivamos 35x a la 2, el resultado sería 2 por 35 por x elevado a la 1. Recuerden que se le resta 1 al exponente. También si derivamos 280x a la 1, el resultado sería 280. Esto es cierto si y solo si la x está elevada a la 1. Y de esta forma podemos asegurar que la función del ingreso marginal sería, pero también debemos de recordar que en nuestro problema nosotros debemos de analizar qué es lo que sucede. En este punto tenemos una situación particular porque nos podemos dar cuenta que si sustituimos la x por 1, es decir, si producimos solamente un artículo, entonces la función nos tira una información bastante importante. El resultado de esta operación sería menos 210. Y si estamos hablando de un ingreso y si tenemos un ingreso negativo, quiere decir que realmente lo que estamos haciendo es generar una deuda, donde esta deuda tiene un crecimiento bastante amplio porque nos está generando una deuda de 210, ya sean dólares, euros, la moneda que ustedes quieran imaginarse. Y entonces vamos a pensar en qué sucederá cuando en lugar de un artículo producimos 10 artículos. Pues nos damos cuenta que cuando producimos 10 artículos, el resultado de esta operación sería 420. Entendamos que este 420 representa el aumento que tiene con respecto a. En este caso, quiere decir que en este punto está aumentando el ingreso 420, ya sea dólares, euros o lo que ustedes quieran imaginar. Y para ejemplificar mejor esto, en lugar de utilizar el ingreso marginal, vamos a utilizar la fórmula original del ingreso. Recordemos que la fórmula del ingreso era igual a, en donde si cambiamos la x por 10 como hicimos en el ingreso marginal, nos vamos a dar cuenta que el resultado sería igual a 700. Vamos a entender lo que está sucediendo. El aumento es de 420, sin embargo el ingreso es de 700. Esto nos indica que en un punto donde estamos utilizando el número 10 como la cantidad de artículos producidos, estamos teniendo un aumento bastante acelerado de los ingresos. Esto es bastante valioso para analizar dentro de una empresa grande que está generando muchas ganancias. En algunos momentos, por la cantidad de artículos, tal vez estaríamos observando una aceleración muy baja de los ingresos y según otra cantidad de artículos podríamos observar una aceleración muy alta de los ingresos. Elijan ustedes cuál quieren. Y en este punto el problema nos solicita tal vez una de las partes más importantes de una situación como la que estamos observando. En este punto el problema me solicita la función de la utilidad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la utilidad es lo que sobra después de que nosotros cubrimos todos los costos que tiene la empresa. Entendamos, después de pagar alquileres, después de pagar salarios, después de pagar materiales,
nosotros tenemos un sobrante. Este sobrante es el que le llamamos utilidad. Tengamos claro, sobre la utilidad se pagan impuestos al final de año. Es por esto que es importante saber cuál es la utilidad también para el Estado. No es solamente lo que la gente paga cuando utiliza la tarjeta para comprar el producto, no. Sobre esta utilidad se pagan también algunos impuestos, los cuales podrían ser muy grandes en algunas empresas. Por esto la función de utilidad es importantísima para todo el mundo, no solo para el empresario. Vamos a ver cómo se obtiene la función de utilidad en este ejemplo. Recordemos que la función de la utilidad sería el criterio de la función del ingreso después de vender cierta cantidad de artículos menos el criterio del costo de producir cierta cantidad de artículos menos el criterio del costo, el cual no es más que esta fórmula, la cual representa la cantidad de artículos que he producido, que es igual a la cantidad de artículos que hemos vendido. Si no, no podríamos determinar el criterio de la utilidad. Ahora nos vamos a dedicar a simplificar esta expresión, lo cual quedaría igual a, en donde solamente estamos cambiando este signo por un negativo debido a que afuera de este paréntesis hay un menos. Este signo no cambia, se mantiene negativo porque fuera de este paréntesis no hay ningún signo que lo cambie. A continuación vamos a hacer la operación menos 280x menos 23x, lo cual nos quedaría, y de esta forma esta función cuadrática representa la función de la utilidad después de haber vendido cierta cantidad de artículos. Sin embargo, el problema no se conforma solo con saber cuál es la utilidad. Vamos a entender que el simple hecho de saber la utilidad no es suficiente para pensar si estamos produciendo la cantidad adecuada de artículos. La que realmente nos dice si estamos produciendo una cantidad adecuada de artículos es la función de la utilidad marginal, la cual se obtiene sacando la derivada de la utilidad, es decir, si derivamos 35x a la 2 nos quedaría 70x, si derivamos menos 303 nos quedaría menos 303. Esto es válido si y solo si esta x está elevada a la 1. Y recordemos que la derivada de menos 5000 es igual a 0. Sin embargo, es algo innecesario escribir más 0. Y de esta forma podemos afirmar que esta es la función de la utilidad marginal. Sin embargo, el problema me pregunta que determine cuál es la utilidad marginal después de vender 150 artículos. Entonces vamos a decir que la utilidad marginal cuando vendimos 150 artículos es igual a 70 por 150 artículos menos 303. Y de aquí deducimos que la utilidad marginal después de vender 150 artículos sería 10.197. Es importante observar en este caso que tener bien definida la moneda es importante. ¿Por qué? Porque anteriormente estábamos hablando de valores relativamente pequeños. En este caso estamos hablando únicamente del cambio de la utilidad. Es decir, en este punto la utilidad está creciendo tan rápido que tiene 10.197 unidades de esta moneda de cambio. Esta es la velocidad con que está incrementando. Entonces estamos hablando de que si esto es en dólares, estamos teniendo un cambio muy rápido. Está creciendo de una aceleración muy rápida. Entonces, de aquí se pueden deducir muchas cosas que probablemente la gente que estudia cosas relacionadas con economía pueda definir un poco más. A grosso modo, yo voy a decir así, inventándome algo de momento, pues yo podría estar analizando esta empresa y decir, caramba, está teniendo un crecimiento muy acelerado en las ganancias. Entonces, esta es una empresa que está teniendo muchas utilidades. Así que vamos a tratar de ponerle atención para ver si es necesario ver si
si están evadiendo impuestos, etcétera. En el caso del gobierno, si hay un inversionista, pues podría decir, mira, vale la pena invertir en una empresa que está teniendo un crecimiento demasiado acelerado. Si yo soy el gerente de la empresa, diría, bueno, esta cantidad de productos parece ser lo suficientemente buena como para tener un crecimiento bien rápido en cuanto a las utilidades. También habría que analizar otros aspectos, pero me imagino que por aquí anda la mayor parte de las cosas. Yo no sé mucho de economía, sin embargo, la matemática me ayuda a hacer análisis relativos a estos temas. Si ustedes son por ahí estudiantes de economía, contabilidad o cosas relacionadas con finanzas, tal vez me podrían dejar en la caja de comentarios opiniones más realistas sobre este tipo de trabajos en matemática. Y esto es todo por este video. Espero que tengan un muy buen momento del día. Muchas gracias.